Se desató otra vez la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Este movimiento palestino que controla la Franja de Gaza irrumpió a la fuerza en la frontera sur del territorio israelí por tierra y por aire. Esto ocurrió el pasado sábado. Hamas ha dejado más de 900 muertos. Varios de ellos son extranjeros. Estados Unidos, por ejemplo, confirmó que 10 de sus ciudadanos murieron allí y Reino Unido tiene personas desaparecidas. Un ataque no dejaba tantos muertos en Israel desde la guerra de Yom Kippur en 1973. La fuerza pública israelí respondió con fuerza contra Gaza y sus bombardeos han dejado alrededor de 600 muertos. Este es el repunte de violencia más grande de los últimos años allí, aunque la tensión viene de tiempo atrás. Veamos un breve recorrido por los hechos más recientes. En septiembre hubo enfrentamientos entre militares israelíes y manifestantes en la región fronteriza de la Franja de Gaza, en protesta por el trato a los palestinos en Cisjordania. Los manifestantes contaron con el apoyo de Hamas. Pero el principal punto de tensión de este año no involucró al gobierno de Hamas, sino una facción nacionalista rival, la Yihad Islámica Palestina. Las dos partes intercambiaron fuego durante 5 días, un conflicto que mató a docenas de palestinos y a un israelí. El mes pasado, en una muestra de unidad, 12 facciones nacionalistas realizaron ejercicios militares conjuntos en Gaza, entre ellos Hamas y la Yihad Islámica Palestina. En el poder desde 2007, Hamas gobierna la Franja de Gaza, mientras que la Yihad Islámica Palestina no busca el poder político, sino la confrontación militar con Israel. Ambos están clasificados como organizaciones terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea. Esto en un momento en que Israel ha sido sacudido por meses de protestas masivas por una reforma judicial que ha sembrado división en toda la sociedad e incluso amenazas de rebelión dentro de las filas del ejército. Israel abandonó sus asentamientos en la Franja de Gaza en 2005, después de 38 años de ocupación, y 2 años más tarde impuso un bloque en el territorio que ha estado vigente desde entonces. De los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza, más de la mitad vive por debajo del umbral de pobreza. Y ahora todas estas tensiones escalaron aún más. Hamas anunció que comenzaría a ejecutar a los prisioneros, uno por cada bombardeo no anunciado que haga Israel contra los civiles en Gaza. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que la guerra apenas comienza y que convertirán Gaza en una isla desierta. Con todo esto, ¿qué viene ahora? ¿Por qué la inteligencia militar israelí no logró identificar a tiempo este ataque? ¿Y qué pretende Hamas con todo lo que ha hecho? Para debatirlo hoy nos acompaña Lorenzo Maiorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Ciencia Política, además magíster en Cooperación Internacional y Desarrollo. Nos acompaña desde nuestros estudios en Bogotá. Y desde Jerusalén se conecta el capitán Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y también en Bogotá está Alexander Montero, consejero político de la Embajada Palestina en Colombia y docente universitario especializado en Medio Oriente. A ustedes tres les doy la bienvenida y antes de comenzar nuestra discusión, quiero recordarle a nuestra audiencia que puede seguirnos en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. Y también estamos en YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas. Y si lo prefieren, pueden escucharlos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Lorenzo, comienzo con usted. Bienvenido de nuevo al debate. Pongamos en contexto a nuestra audiencia muy brevemente qué ha pasado en estos días desde que Hamas atacó a Israel. Bueno, en el día del sábado, más o menos se habla de unos 1000 militantes de Hamas han entrado tomando por sorpresa el ejército de Israel, han entrado al territorio israelí, han estado asesinando tanto civiles como soldados del ejército de Israel, han tomado numerosos rehenes y eso ha desencadenado una reacción por parte de Israel que comenzó con bombardeo dentro de la Franja de Gaza y con el paso de las horas están aumentando el número de víctimas tanto de un lado como del otro lado. En estos momentos se habla por parte de Israel de la posibilidad de una invasión por tierra y estamos tratando de entender las implicaciones de eso y las posibles implicaciones tanto para la política interna de Israel y la política interna de Palestina y sobre todo el entorno regional en Oriente Medio.
Y precisamente sobre esas implicaciones hablaremos hoy en nuestro debate, pero antes también quiero darle la bienvenida al capitán Ronnie Kaplan. Gracias por acompañarnos. Una pregunta, capitán. ¿Todavía está Hamás dentro del territorio israelí? Buenas noches, María Clara. Efectivamente, nosotros ya estamos en control de toda la ciudad de Israel, que en parte había conquistado Hamás luego de su invasión por aire, por tierra y por mar desde la Franja de Gaza, en lo que significó la más grande, la mayor catástrofe, o la mayor, quiero decir yo, masacre de civiles indefensos israelíes de la historia del Estado de Israel moderno desde el año 1948. Hay todavía algunos terroristas del Hamás dentro de casas en pueblos aledaños a la Franja de Gaza. En este momento estamos en combates con ellos, realmente combates cuerpo a cuerpo de estos terroristas de Hamás, que asesinaron a sangre fría, como tú decías al principio, a más de 900 israelíes, incluyendo volarle los sesos a niños, a bebés, separar madres de bebés, espero que no hayan niños mirándonos aquí, secuestrar personas minusválidas, matar familias enteras, básicamente una verdadera pesadilla, días de luto, de tragedia nacional aquí. Y podemos verlo muy claramente en este caso, María Clara, que mientras Israel venía avanzando en la paz con los países árabes de la región, ahora se decía que iba a firmar la paz con Arabia Saudita, la había firmado con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán. En ese momento que estábamos allí por firmar la paz, ese es el momento que viene el ataque del Hamás, orquestado también allí por Irán, lo que muestra a las claras que si Israel dejase las armas aquí en el Medio Oriente, rápidamente podría en peligro su existencia. Mientras que si el Hamás y los otros grupos terroristas dejasen las armas aquí en el Medio Oriente, habría paz. Lo digo como civil israelí. Yo llegué a la reserva hace 50 horas, papá de 6 hijos, y sufrí también los ataques ayer en casa, básicamente, en la zona de Jerusalén, los ataques de los cohetes. Nosotros soy uno de 300.000 reservistas israelíes que llegamos aquí y dejamos en casa a nuestras familias. Debo hacer una precisión, capitán. Usted dice que Irán está detrás de Hamás, unas acusaciones que ha hecho tanto el gobierno israelí como Estados Unidos. Sin embargo, Irán ha desmentido esto. Debo también poner la contraparte. Quiero darle paso ahora a Alexander Montero. Bienvenido también a nuestro debate. Cuéntenos usted cuál es la situación actual en la Franja de Gaza. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Quisiera iniciar por decir lo siguiente. La acción de Hamás es una acción ilegal y es una acción ilegítima. Y es una acción ilegal porque, en efecto, va en contravía de todas las reglas de la guerra, donde se deben preservar a los civiles por fuera del conflicto, pero es ilegítima porque no se puede pedir que la comunidad internacional le aplique la ley a Israel, ley que a Israel se ha negado a aplicar desde hace 75 años, cometiendo crímenes de guerra desde hace 75 años, y hoy mismo Hamás cometer exactamente lo mismo. No hay absolutamente ninguna diferencia entre el comportamiento que hoy la comunidad internacional y todas las personas civilizadas estamos reprochando de Hamás al comportamiento que Israel ha hecho desde hace 75 años contra la población civil palestina. El capitán argentino Kaplan mencionaba justamente que los milicianos de Hamás asesinaron niños. Si hiciéramos el listado de cuántos niños israelíes, cuántos niños palestinos han sido asesinados por Israel tan solo en el siglo XXI, nos daría una media de alrededor de 2.200 niños en lo que va corrido de estos 23 años. Por lo tanto, en efecto, hay que castigar este tipo de comportamientos, hay que reprocharlos, hay que ponerlos de conocimiento de la comunidad internacional, pero todos por igual. Celebro que la comunidad internacional hoy busque llevar el derecho a la ocupación israelí de Palestina, pero por igual celebraría que las mismas sanciones y la misma preocupación que hoy tiene la comunidad internacional existiera cada vez que Israel asesina a una persona en Palestina o arrasa Gaza, como lo ha hecho en el pasado. La misma situación que el capitán Kaplan se presente desde Jerusalén es una muestra de la ilegalidad israelí. La ciudad como tal está dividida en dos, como todos lo sabemos. Jerusalén occidental es el territorio israelí,
pero Jerusalén Oriental, desde la perspectiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el concurso de la comunidad internacional, de ninguna manera hace parte del territorio israelí y al contrario es territorio ocupado, así como el resto de Cisjordania y la misma Gaza. Esta Gaza, Sí. y aquí es donde viene realmente la pregunta que tú me haces, está enfrentando una crisis humanitaria desde hace prácticamente 17 años. La línea de pobreza de Gaza está alrededor del 85%. Israel cada vez que necesita realizar o tener un respiro político, arrasa Gaza con la misma excusa. Los palestinos están secuestrados de Hamas, yo aprieto el gatillo del fusil, yo genero el genocidio en Palestina, pero la culpa no es mía. Hoy estamos viendo cómo a partir de la locura de Hamas, los que van a sufrir, en este caso, y los que van a tener unas implicaciones colectivas, como si fuera, en efecto, una cárcel a cielo abierto, va a ser la población civil palestina. Sí. Estamos hablando de casi 1.000 muertos del lado palestino, hospitales bombardeados y, sobre todo, un anuncio que va a haber un cierre total, que no van a entrar ni alimentos, ni medicinas, ni luz, ni agua, y vamos a generar una afectación entonces para 2.000 personas. Eso es violar el derecho a la guerra. Y precisamente como usted bien lo dice, el gobierno israelí hizo este anuncio de que corta todos los suministros a la Franja de Gaza. Capitán Kaplan, muy brevemente, ¿qué tiene de réplica para Alexander, ya que aludió a usted en varias ocasiones? Bueno, primero es un poco complejo de uniforme para un portavoz militar, en realidad hablar, me gustaría hacerlo esto de civil, pero aquí la persona que comentaba antes ha dicho varias inexactitudes, por no decir prácticamente mentiras. En el año 1948, cuando Naciones Unidas, en realidad el 47, el 29 de noviembre del 47, Naciones Unidas llamó a la creación de dos estados, el Estado judío y el Estado árabe en la tierra de Israel. Los judíos salieron por todas partes del mundo, incluso por allí en Colombia y en otras partes del mundo, a bailar en la calle, mientras que gran parte del mundo árabe dijo vamos a tirar a los judíos al mar. Y básicamente eso fue lo que intentaron hacer, solamente que Israel logró sobrevivir. Los territorios palestinos, que aquí la persona dice que son ocupados, de territorios de Palestina, nunca hubo un Estado palestino en esos territorios. En la Franja de Gaza estaba Egipto y en la zona de Cisjordania, Judea y Samaria estaba Jordania, ¿verdad? Hasta el año 1967, y Jordania nunca desarrolló así ese lugar. Yo no sé a qué se refirió exactamente con el hecho de que hay algo ilegal. Yo no soy argentino tampoco, soy uruguayo, vivo acá hace 20 años y esta es la tierra en la cual se exiliaron mis antepasados hace muchos, muchos años. Es la tierra donde gran parte de la historia de mi pueblo ha sucedido. Así que la siento también, tengo dos corazones, un uruguayo y un israelí, y cuando juega el fútbol Uruguay contra Israel, no sé exactamente por qué hinchar. Sí. Luego habló de que el Hamas en la Franja de Gaza hay mucha pobreza, pero en el año 1987, cuando se fundó, se creó el Hamas en la Franja de Gaza, el Producto Bruto Interno per cápita de Israel y de la Franja de Gaza era exactamente el mismo. Es aquí lo que vemos 35 años más tarde, o 36 años más tarde, una sociedad que va para el desarrollo de la innovación tecnológica, una sociedad que realmente ha creado el Waze, ha creado gran parte de la innovación que vemos hoy en día, que tenemos adentro de este celular, y el Intel Centrino, que nos permite tener estas computadoras, frente a otra sociedad que va hacia el lado del terror. Con el tema de los niños también hay que tener en cuenta que estos grupos terroristas que ven el mundo y lo dividen en dos, entre aquellos que son los hijos de la oscuridad y aquellos que son los hijos de la luz. Nosotros obviamente somos los hijos de la oscuridad. La gente que ve el mundo de esa manera básicamente no repara en utilizar civiles como escudos humanos a la hora de luchar, y básicamente lo hemos visto, o sea, es muy grave, me parece, que un diplomático se exprese de esta manera, cuando la gente tomó rehenes minusválidos. ¿Cuándo Israel tomó un rehén minusválido en algún momento? Llegaron y mataron a sangre fría y le volaron los sesos a bebés. Esto que está diciendo usted es una industria de mentiras, porque nosotros, si lo digo en forma personal, yo soy papá de 6 hijos, de Mayan, de Gili, de Talila, de Yelá, de Ofra y de Uri, y somos gente de paz. Somos gente que no queremos tener amigos abajo de la tierra. Somos gente que no queremos tener de ninguna manera que ir a la casa de los padres de nuestros amigos porque han sido asesinados. Pero básicamente, mientras el mundo palestino y el mundo árabe siempre se negó a reconocer el derecho del Estado de Israel de existir como un Estado judío y democrático,
Básicamente lo que fue haciendo Israel a lo largo del tiempo fue ser mucho más realista e ir tomando oportunidades y construir un país que le está dando al mundo parte de la tecnología que está utilizando, que le ha dado al mundo también esta civilización, las ideas de los derechos humanos, las ideas de libertad. Sí, capitán, lo voy a interrumpir. Como se puede ver en el Israel antiguo. Lo voy a interrumpir y les voy a proponer a todos nuestros panelistas que nos limitemos a hablar de los hechos más recientes, porque sin duda alguna 20 minutos o media hora que tenemos nunca serán suficientes para hablar de todos los hechos históricos de una disputa de largo aliento. Lorenzo, quiero volver con usted y quiero preguntarle cuál es el argumento de Hamás para hacer este ataque. Hamas tiene varias reivindicaciones. Una de las cosas que ellos dicen es que prefieren morir luchando de pie que vivir estando de rodillas. ¿Qué quieren decir con esto? Que están dispuestos a perder la vida. Ellos tienen este mito de los mártires. Entonces las personas que mueren en la lucha contra Israel son consideradas unos mártires de la causa palestina y van a tener un lugar privilegiado también después de la muerte. Y a ellos claramente no descartan el uso del terrorismo para lograr este objetivo de eliminar a Israel. Ellos no reconocen el Estado de Israel, cosa que es muy diferente de la autoridad palestina que el colega Alexander representa acá. Tienen opiniones bien diferentes de lo que es la autoridad palestina, que claramente tiene más un compromiso con las soluciones pacíficas a este conflicto. Pero Hamás no descarta el uso de ninguna herramienta. ¿Cuál es el fin de los terroristas? El fin de los terroristas es lograr una reacción en Israel, ¿sí? Quiere una reacción de Israel. ¿Cuál va a ser la reacción de Israel? Al parecer va a ser una reacción violenta, un bombardeo, posiblemente una invasión por tierra, y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de eso, pero como lo mencionaba el capitán, seguramente esto va a tener un impacto, sobre todo en el mundo árabe, va a alejar a los países árabes que se estaban acercando a Israel. Esa va a ser una de las probables consecuencias de lo que está aconteciendo. Y esto es complicado entender qué tanto hace parte del plan de Hamás y qué tanto son consecuencias imprevisibles de lo que está aconteciendo. Y en esa misma línea, Alexander, le quiero preguntar si hay alguna razón entendible desde el ataque de Hamás en el hecho de que era esperable que Israel, que tiene uno de los ejércitos más desarrollados y más tecnológicos de todo el mundo, iba a responder con fuerza. Usted antes hablaba sobre las consecuencias contra los civiles. ¿No es una decisión al menos difícil de entender desde el punto de vista de los civiles que viven en Gaza? Sí. Mira, celebro la moción de orden que le pusiste al capitán Kaplan, porque una de las estrategias propagandísticas de Israel es empezar a irse por las ramas y a derivar en discusiones bíblicas e históricas un problema que a todas luces tiene una manifestación mucho más corta y mucho más inmediata. Es muy grave dos cosas que mencionó el capitán Kaplan. Por un lado, la situación no está para hacer chistes. A nosotros no nos interesan sus gustos futbolísticos, señor Kaplan. A nosotros lo que nos interesa son los crímenes de guerra que Israel comete y que Israel niega, entre otras cosas, de manera sistemática. No hay absolutamente nada que hacer cuando la contraparte niega que ha asesinado centenares de miles de personas, cuando la contraparte niega que asesina niños, cuando la contraparte niega que asesina mujeres, adolescentes o ancianos o discapacitados, o que ataca o que haya atacado refugios de las Naciones Unidas, como ha ocurrido sustancialmente en Gaza. Cuando la contraparte niega absolutamente esto y no tiene la menor capacidad de autocrítica, evidentemente cualquier cosa que haga la contraparte va a ser presentada como un gran aporte a la civilidad occidental. Entonces, acá estamos viendo, por un lado, un ejercicio propagandístico sustancial. Pues no podemos culpar al capitán Kaplan porque finalmente ese es su trabajo, ¿no? Sí, Alexander, pero lo voy a interrumpir para pedirle que me responda a la pregunta de si no era previsible que Israel iba a atacar a Gaza. Claro, no, es que tengo y creo que tengo el derecho a hacerle réplica al capitán Kaplan porque tú le pediste réplica a lo que yo le dije. Pero entrando en la pregunta,
está el tema de la inteligencia israelí. ¿Por qué la inteligencia israelí permitió la andanada de cohetes que vimos? No es una inteligencia a medias, no es una inteligencia corta, es una inteligencia que hubiera podido prever perfectamente esto. ¿Por qué la cúpula de hierro no funcionó? En efecto, esto tiene una respuesta clara, y es que se viene una faceta todavía más radical del gobierno israelí, atrapado por facciones fundamentalistas religiosas como la que dirige Ben-Gvir, como otras más que están en el gobierno y que son las que van a tomar en este momento el mando de la situación. Esperamos, infortunadamente, un genocidio en Gaza, que, como lo planteaba también el profesor, es una parte de Palestina. Palestina no es solamente la Palestina musulmana, es una Palestina cristiana, no es solamente Hamas, es una Palestina que tiene múltiples facetas políticas, tanto de izquierda como de derecha, como neutrales. Pero al ocupante no le interesa eso, no le interesa si tú eres de izquierda, de derecha, niño, mujer, hombre, etc. Infortunadamente, eso es lo que vamos a ver, una sangría, una masacre que va a hacer Israel en Gaza frente a la pasividad de la comunidad internacional. Capitán, voy ahora con usted porque Alexander ha tocado uno de los puntos neurálgicos de toda esta discusión, y es la capacidad de la inteligencia israelí. Medios israelíes han criticado a las Fuerzas Armadas de Israel por no prever este ataque. Y no solo por eso, Alexander había mencionado el domo de hierro, y otro de los puntos es Israel lleva años construyendo una pared para separar, y argumenta que es para cuidarse precisamente de esta clase de ataques. Sin embargo, hemos visto videos de Hamas tumbando y destruyendo esto con carros nada modernos o nada más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué pasó con la inteligencia militar y por qué no previó este ataque? Le comento, María Clara, primero que nada, fue un fallo sumamente grave de la inteligencia israelí. No está claro qué sucedió. Yo, como les digo, hace 54 horas más o menos llegué acá al ejército, y básicamente estamos haciendo también esas preguntas. Entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, hay una diferencia bastante grande, y vamos a esperar el tiempo de las investigaciones, de las comisiones de investigación, para entender las lecciones aprendidas, y realmente es un fallo muy grande. Fallamos en una concepción de pensar que por dejar a decenas de miles de gazatíes ingresar a Israel a trabajar, eso podría disminuir las intenciones de hacer atentados terroristas, y fue totalmente lo contrario. María Clara, quiero decir también que si yo hubiese sabido que esto era un debate, porque nadie nos dijo, también a tus televidentes, quiero contarles que no me dijeron, hubiese dormido por lo menos 5 minutos en las últimas 36 horas. Y también decirle a Alexander, María Clara, que yo entiendo, quizás hayan faltas allí que no conoce la historia, Alexander, hasta el final. Yo estoy muy dispuesto a seguir esta conversación. Lo hago desde un lugar constructivo y no estoy negando nada y no estoy haciendo ningún tipo de propaganda. No cabe la duda que la guerra no es buena para nadie. Yo no quiero que mis hijos ahora, mis 6 hijos, vayan 15, 16 años al ejército. Yo prefiero que acá no haya un ejército. El ejército es un mal necesario. Pero lamentablemente el establecimiento del Estado de Israel en la tierra de Israel desde el año 1948 a esta parte ha sido visto como una especie de anticuerpo por gran parte del mundo musulmán. El Estado de Israel es solamente 1/6 del 1% del Medio Oriente. Escuchen, 1/6 del 1% del Medio Oriente. Pero básicamente gran parte del mundo aquí en la zona no ha reconocido el derecho de existencia del Estado de Israel por una manera o por otra. Yo no estoy haciendo ningún tipo de propaganda. Yo, cuando me saque este uniforme, soy dueño de un diario aquí en Israel, tengo una empresa también, soy una persona civil que estudié en la universidad y no estoy haciendo ningún tipo de propaganda. Yo lo que estoy diciendo es que realmente en el año 48, cuando el Estado de Israel se creó y se iba a crear un Estado también árabe, el mundo árabe salió a tirar a los judíos al mar, mientras que Israel constantemente fue de una forma constructiva y con realpolitik a establecer un país. Mientras que todavía podemos ver facciones del mundo palestino hasta este momento que quieren destruir el Estado de Israel de una forma genocida, inhumana y de una forma realmente es una barbarie esto del estilo del Estado Islámico. Entonces, yo digo, la guerra tiene lugares complejos. Yo hubiese preferido no servir durante 10 años en la Fuerza de Defensa de Israel. Hubiese preferido venir acá y venir a hacer la paz. Pero cuando uno ve lo que dice la inteligencia, cuando uno ve también el terror que hay, también Alexander está representando ahora la margen occidental, la zona de Judea y Samaria, y tú podías ver el otro día a los civiles en la zona de Judea y Samaria repartiendo caramelos y
estando felices al lado de las mujeres que casi que decapitadas. Y eso es porque hay acá una incitación al odio tan pero tan grande que se da solamente en sociedades donde hay realmente una especie de ignorancia. Alexander piensa que yo soy un propagandista. Con mucho gusto podemos hablarle a Alexander de filosofía política y hablar sumamente profundamente de lo que usted desee. Por favor, busque mi perfil en Wikipedia. Pero lo que le quiero decir es que lo primero que hay acá es un odio, una incitación al odio. La propia organización que representa a Alexander le da dinero a los terroristas que matan israelíes. Y eso no es concebible. Eso no es concebible. Nosotros queremos vivir en paz y queremos estar tranquilos y 3 veces al día oramos por la paz. Pero lamentablemente, cuando tenés este grupo de terroristas que ven el mundo entre los buenos y los malos, el que quiere paz, lamentablemente quiere prepararse para la guerra. Y tengo esperanza que algún día va a llegar la paz, Alexander, aquí. Ojalá que nos podamos encontrar, nos podamos abrazar. De por sí, cuando estés en Jerusalén, te invito a tomar un café a casa, a que conozcas a mi familia y que veas cuán importante es la paz para nosotros. Sí, capitán, simplemente una aclaración, y es que nuestro equipo de Booking sí le hizo la precisión a su jefe de prensa, Ben, de que este programa sería una modalidad de debate. Lorenzo, regreso con usted. Ahora sí, haciendo más camino hacia lo que usted planteaba desde el inicio, y es ¿qué puede venir ahora? Porque uno, ya lo veíamos en la nota que preparamos para ustedes, que esto ocurre en medio de un gobierno de ultraderecha como el de Benjamin Netanyahu, que ha tenido coalición con grupos fundamentalistas y nacionalistas. Y por otro lado, viene justo cuando, ya lo decía el capitán, Israel está a puertas de lograr un nuevo pacto para restablecer todas las relaciones con Arabia Saudita, y como él bien lo dijo, dentro de los acuerdos de Abraham, esto ya lo habían hecho con otros grandes del mundo árabe como Emiratos, Bahrein, entre otros. ¿Qué puede venir ahora entonces, uno, para el gobierno de Netanyahu y dos, para sus relaciones con el mundo árabe? Bueno, son preguntas difíciles en el sentido que no, para predecir siempre voy a dar mi opinión. Sí, para el gobierno de Israel aparentemente se está encaminado en una búsqueda de una mayor unidad política, y esto puede claramente beneficiar a Netanyahu y puede beneficiar también el clima político interno en Israel. Pero viniendo más a los temas de relaciones internacionales, seguramente uno de los principales impactos de este conflicto va a ser la relación entre Israel y el mundo árabe. En el mundo árabe los gobiernos no pueden públicamente negociar con los israelíes mientras se está dando unos bombardeos y una invasión y una guerra directa contra lo que desde el mundo árabe perciben como una población oprimida, una población ocupada, una población con un embargo, una población que no tiene ni electricidad, ni agua, ni la posibilidad de salir en barco a pescar. Por lo tanto, desde el mundo árabe, los líderes de los países árabes van seguramente a posicionarse del lado de los palestinos. Los países alrededor de Israel y que tienen frontera con Palestina van a tener potencialmente mayor inestabilidad. Países como Egipto, países como Jordania, que recibieron muchos miles y millones de refugiados palestinos, potencialmente se pueden enfrentar a inestabilidad. ¿Quién sabe qué van a hacer estos refugiados? ¿Quién sabe que si va a llegar más refugiados? Entonces, para Egipto y para Jordania esa va a ser una complicación. Para Líbano tenemos el tema de Hezbollah. Israel ha dicho que va a considerar el gobierno de Líbano como responsable de lo que haga Hezbollah en el sur de Líbano, en el norte de Israel, y esto es una potencial complicación, ya que Hezbollah ya ha dicho que va a intervenir en favor de los palestinos, ya ha estado activo en contra de Israel en el norte del país, y sobre todo ya ha dicho que va a intervenir si Estados Unidos manifestará un apoyo directo en favor de Israel.
por el lado de Estados Unidos, entonces, ¿qué puede acontecer? El gobierno de Biden ha dicho que van a apoyar y van a ofrecer a Israel todo lo que pueda ser necesario. Y esto va a ser claramente mal visto en el mundo árabe, en particular en los países alineados con Irán. Simplemente dos precisiones. Uno, en nuestro programa lo que hacemos es promover la diversidad de opiniones y por eso es el debate. Y dos, este tema de Israel y los territorios palestinos es de muy largo aliento y por eso los próximos debates de esta semana también trataremos esta temática desde diferentes puntos de vista. Con estas aclaraciones, Alexander, quiero ir con usted. Ya se nos acaba el tiempo, simplemente para cerrar. ¿Cree usted que los territorios palestinos pueden quedar aún más aislados luego de todo lo que ocurrió? Y lo digo, por un lado, porque Estados Unidos, como bien lo decía el profesor Mayorelli, está dispuesto a apoyar a uno de sus aliados históricos, Israel, y dos, porque la Comisión Europea ya anunció que suspenderá todos los dineros que van al Fondo de Desarrollo para los territorios palestinos. Sí, mira, hay que notar con eso una cosa muy importante. Y de nuevo vamos a la responsabilidad de la comunidad internacional. Estoy absolutamente seguro que el capitán Kaplan va a cuestionar lo que voy a decir porque, repito, es su trabajo hacerlo, pero para cualquier persona sensata, cuando uno lo mira desde el punto base, que es el concepto de ocupación, hay un paralelo que se puede hacer muy claro entre la guerra entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina. En Rusia y Ucrania tenemos a Rusia invadiendo Ucrania, tenemos a Rusia robando tierra de Ucrania, tenemos a Rusia llevando la destrucción a Ucrania y tenemos a Rusia creando una narrativa para hacerle creer al mundo que la culpa la tiene Ucrania. Acá, sin embargo, la comunidad internacional juega de una manera diferente. La comunidad internacional sanciona al ocupante. Para el caso Israel-Palestino parece que no funciona así. Parece que la comunidad internacional se hace la ciega frente a la ocupación. El mismo capitán Kaplan niega la ocupación. Para él el problema arranca desde 1947, cuando no es así. Capitán Kaplan incluso niega la esencia de los palestinos, no llama a Cisjordania por su nombre, la llama Judea y Samaria, que son nombres israelíes. Es un ejemplo más de la negación del otro. Y pone sobre la mesa el ejercicio de la necesidad de la existencia. Hoy el que está siendo destruido es Palestina. Casi que la pregunta sobre la existencia de Israel es redundante. Nadie en el sistema internacional habla hoy de destruir a Israel. Pero sí la existencia palestina es la que está en riesgo. Valdría la pena preguntarle al capitán Kaplan si él piensa que los palestinos tienen derecho a existir, si los palestinos tienen derecho a un Estado conforme a la ley internacional y sobre todo conforme a la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muy seguramente va a responder con matices, repito, porque es su trabajo y todos lo entendemos. Pero esa es la dificultad justamente de enfrentar la posición israelí y de enfrentar la comunidad internacional. Van a venir días difíciles para Palestina por culpa justamente de esa acción loca, absolutamente cuestionable de Hamas, ilegal y además ilegítima de Hamas. Y repito, ilegítima porque se comportó exactamente igual como se comporta Israel. Pero es justamente ese doble rasero de la comunidad internacional, donde entre Rusia y Ucrania se comportan de una manera y entre Israel y Palestina se comportan de otra y premian justamente a quien comete crímenes de guerra. Capitán Kaplan, muy brevemente, ¿qué puede esperar Israel? ¿Pierde las conexiones que había avanzado con el mundo árabe? Primero que nada, muchas gracias, Alexandro, por tu paternalismo y por ser tan... Bueno, usted no tiene un trabajo y no tiene también una misión, yo soy el único aquí. Como que tiene en este momento amigos raptados, amigos también asesinados y amigos también básicamente en esta situación, en este momento. Quiero decirles que Israel en este momento es la primera línea de la lucha contra el terror, en el mundo occidental. Mismo terror que podría tomar a la Autoridad Nacional Palestina también, porque jamás tiene posibilidad de ganar en Cisjordania, margen occidental, Judea y Samaria, que es un nombre también. No estoy acá en temas semánticos, estoy más en temas estratégicos, pero sí quiero agradecer a Alexander por hacer una comparación tan poco propagandística, digo, en términos un poquito sarcásticos, entre el conflicto Rusia-Ucrania y el conflicto Israel-Palestina, que son realmente conflictos sumamente comparables, muy iguales. Pues pregúntale al profesor ahí si tiene algo que ver a los conflictos. Lo que quiero decir simplemente es que Israel tiene la mano, como se dice aquí, extendida hacia la paz con todos los vecinos de la zona. Alexander, te vuelvo a repetir, te invito a casa a tomar un café,
La esperanza es lo último que se pierde. Nosotros somos personas que queremos vivir en paz. Nosotros somos gente que queremos avanzar. Creo que se puede hacer entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. No es mi lugar para hablarlo aquí como militar. Hay que entender también que yo estoy en un lugar mucho más acotado que tú para hablar, que obviamente no tenés ningún tipo de interés y no tenés ningún tipo de trabajo. Yo soy el único que tengo trabajo acá. Pero lo que quiero decir es, nosotros vamos a vivir en paz a lo largo del tiempo acá, siempre y cuando el mundo árabe entienda que Israel es un hecho consumado. Está aquí para quedarse. Tanto las facciones más exacerbadas como las facciones menos exacerbadas. La organización que representa a Alexander le paga a terroristas por matar a israelíes. La organización que representa a Alexander no reconoce a Israel como un Estado judío y democrático y judío. Y la organización que representa a Alexander también ha perdido en este momento la ayuda de la comunidad internacional y de la Unión Europea justamente por incitar al odio y tanto incitar al odio. Yo diría Capitán, que mejor lo voy a interrumpir porque tomar un café se nos acaba el tiempo. Con más horas de sueño. Se nos acaba el tiempo. Lorenzo, muy brevemente, en 10 segundos, ¿qué esperar de todo esto? Lamentablemente, al parecer, la tensión va a escalar y esto es preocupante, sobre todo para nosotros que no estamos involucrados directamente y que nos situamos en el lugar de la población civil, tanto de Israel como de Palestina, que son los que van a pagar el precio de esta tensión y de este conflicto. Y precisamente sobre esto volveremos luego en el debate. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Lorenzo Mayorelli, Ronnie Kaplan y Alexander Montero, gracias por acompañarnos y ustedes sigan con nosotros en France 24.